Por fin un podcast donde se habla de temas de tu día a día desde una perspectiva profesional, pero con mucho humor. Las psicólogas Ana Asensio y Marta Freire comparten contigo reflexiones, consejos e ideas que harán que mejores todos los aspectos de tu vida. No te pierdas a las psicólogas en la onda. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos y bienvenidas un día más a Psicólogas en la Onda, tu podcast de referencia para la psicología, para el crecimiento personal, para ese día a día en el que con pildoritas pues de 15-20 minutos, de una manera amena, fácil y rápida. Si quieres escucharnos en cualquier momento que tengas en el coche, en casa, en un ratito, podrás llevarte seguramente o algún conocimiento o algún tip para poner en práctica en tu día a día o compartirlo con alguien a quien quieras mucho, compañeros de trabajo o tu familia. Así que te doy la bienvenida, os damos la bienvenida un día más con las psicólogas Ana Asensio y Marta Freire. Bienvenidos, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué onda traes, Ana? Pues yo traigo una onda, pues estoy muy bien. O sea, mira que nos toca hoy un tema que ha sido un tema bastante central este año por el curso de experto que he hecho, que todos los años, bueno, yo me imagino, pues si no lo contamos, que los psicólogos casi siempre estamos siempre en formación continua. Es decir, yo creo que no hay un año de mi vida profesional, llevo 23 años al servicio, pues antes de estar al servicio, me refiero, estando ya estudiando, ya me estaba formando no solo en la carrera, sino en el experto en psicoterapia, pero es que después empecé y creo que no ha habido ni un año que no haya dejado o de investigar o de estudiar. Y este año en concreto he hecho un experto en duelo, que estoy encantada, y ahora estoy otra vez reciclándome en un experto de 4 meses de meditación, que me gusta muchísimo y que estoy ahora haciendo. Es un programa que se llama Libre de Ser, vamos a decir, el experto en duelo es de nuestro compañero José José González, González, sí. y el programa Libre de Ser es de mi compañera Majo Cascales, que es maravillosa y que lo recomiendo también los dos. Recomiendo las dos formaciones y son las que estoy haciendo. Y hoy nos ocupa un tema que a mí me gusta mucho y que este año me ha ayudado mucho a reciclarme esa experiencia. Hace 2 años yo perdí a mi padre y yo creo que cuando pierdes a alguien importante en tu vida, de alguna manera sin darte cuenta, porque yo no me había dado cuenta, yo había vivido el duelo con él, fue una enfermedad, entonces me dio tiempo a hacer un duelo anticipado, despedirme antes, acompañar la enfermedad de cáncer, estar 2 años ahí, pues con todo lo que conlleva, con ese dolor. Pero luego una vez que se va, que quedó una cosa como mucho más sutil, más de agradecimiento, también ha supuesto una revolución porque ha supuesto replantearme muchas cosas de mi vida. Parece que cuando alguien que es importante fallece, de repente dice, uy, pero yo quiero vivir así, pero yo quiero este trabajo, yo quiero esta pareja, yo quiero esta relación con mis hijos, yo quiero, es decir, puede que haya esas preguntas u otras, pero sí que ha supuesto una reflexión y en todo eso me ha acompañado y me ha ayudado el experto que he cursado. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que son los duelos, que como hablábamos Marta y yo tras la cámara, es algo que no tiene tanta divulgación y que yo cada día hablaremos más de ello porque está muy ligado poder tener un duelo bien procesado, bien atendido, está muy ligado a vivir muy bien. O sea, eso fijaros, ¿no? O sea, el dolor y el amor están unidísimos. El dolor y el poder, el estar entregado a la vida están unidísimos. Entonces, lo que pasa es que el dolor no es cómodo. No es cómodo y a veces no es fácil, pero os diré, como no afrontemos el dolor, os voy a decir aquí pildorazas, etc. Vamos a traer el sufrimiento y eso sí que es peor. Entonces, hay que tener mucha valentía, yo lo decía cuando estaba haciendo el experto, creo que he sido muy valiente, cada vez que me miro de frente a mis dolores de vida, creo que hay un ejercicio de valentía y de honestidad, pero de valentía, vamos, no lo tengo la menor duda, porque si ya vas con la honestidad por delante, pero el duelo es un tema importantísimo y que creo que en nuestra sociedad nos hace falta porque hay mucho padecimiento y mucho malestar debido a duelos y dolores no procesados. Y no son solo duelos por fallecimiento. Entonces, voy a preguntarle a Marta, que es también experta en duelo. Marta, ¿qué es un duelo? Qué pregunta, ¿eh? Y es verdad, como comentabas, que no se suele hablar mucho de duelo y se desconoce mucho sobre el duelo y es algo tan importante y tan necesario porque es algo seguro que todos en algún momento vamos a sufrir. Y es que un duelo no es otra cosa que un dolor por la pérdida de aquel futuro que ya no va a suceder, aquel futuro que tú habías pensado
que ibas a tener, que ibas a vivir, y hablamos desde duelo laboral, porque te despiden, porque tú decides incluso dejar un trabajo o un sector o un ámbito en el que te veías reflejado, porque es lo que habías estudiado, porque es lo que todos esperaban de ti. De repente sientes que eso no va a suceder, es un duelo incluso con uno mismo. Desde luego por enfermedad, de repente me diagnostican una enfermedad a mí o a un familiar y ya no voy a poder tener la vida que yo esperaba. Y eso ya empieza a ser un duelo, es un dolor por aquel futuro que no va a suceder. Por supuesto, un duelo migratorio. Yo emigro y tengo que viajar, tengo que desplazarme, abandonar mi familia, mis cosas, mi casa, mis costumbres, mi lengua a veces también, ¿no? De una manera forzada, y estoy pasando un duelo. O sea, yo no puedo llegar a un sitio y querer tener una vida normal, entre comillas, sin saber que estoy dejando atrás algo que yo querría traerme. Y a lo mejor yo no esperaba que esto fuera así. Por supuesto, el duelo por fallecimiento. O sea, fallece un ser querido y aquí hablaríamos también otro melón, porque hay muertes y muertes, Ana. No es lo mismo una persona que fallece tras una enfermedad, que empieza con un aviso, que el duelo ya empieza en ese momento en que uno se entera, que dice, ostras, tengo una enfermedad, o mi padre o mi madre o mi hermano o mi hijo tiene una enfermedad y es posible y es probable que fallezca antes que yo. O una muerte inesperada por un accidente, por un suicidio, por una desaparición, que es el peor de los duelos, una desaparición. Pero luego también hablamos de duelo de ruptura de pareja. A mí me vienen muchas personas que vienen con una necesidad de transformación personal, de cambio, que no sé muy bien qué hacer con mi vida, y detrás hay algún tipo de duelo. Hay un duelo por una ruptura, hay un duelo por un fallecimiento de una madre o un padre que todavía no está afrontado. Y es que cuando hablamos de duelo, hablamos de algo inevitable, de un proceso natural. Por eso es importante que hablemos. Yo me encanta últimamente distintas revistas que me han llamado para publicar sobre duelo y digo, por fin, o sea, genial, pongámoslo encima de la mesa, porque hay tantas personas que igual lo están sufriendo y no saben ni que lo que están sufriendo es un duelo y no saben qué hacer. Y luego hay una presión, yo siento y vivo, y por lo que veo en la experiencia de alrededor, una presión a estar bien muy rápido. Entonces, como no nos gusta el dolor, porque las personas nos alejamos de aquello que nos produce dolor y nos acercamos a aquello que nos produce amor, y el duelo es dolor, pues yo intento ni siquiera preguntarte, porque como me digas que no estás bien, ¿qué hago yo con eso? Claro, es que nos cuesta a los psicólogos que nos estamos formando, que nos hacemos un experto, que sigues leyendo, que sigues trabajando, que no vemos en la carrera una asignatura de duelo, que ya tiene delito. No tiene delito, que no hay asignatura de duelo en psicología, ¿no? Que lo tengas que hacer a posteriori y como algo extra, como bueno, algo residual, cuando es uno de los temas candentes, ¿eh? Ojo, claro, por ejemplo, no está en el manual. No hay. Tengo una cliente, me gusta más llamarle cliente que paciente, porque paciente me suena a alguien enfermo y no es el caso, bien, es una cliente que ya por fin hemos aplazado las sesiones a septiembre-octubre con 2-3 meses de cadencia, que llevaba 8 años todavía anclada en el duelo por la muerte de su padre. Y ahí se le había complicado con muchísimas más cosas. Claro, hemos dicho, no, es que en aquel momento no solo perdiste a tu padre, sino que perdiste la relación que tenías con tu madre, porque eso también es un duelo de relación. Los famosos duelos secundarios. Claro. ¿No? O sea, de repente ocurre algo y entonces la relación que yo tenía con mis amigos, con mis amigas, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia cambia. Entonces también es un duelo, tengo que identificar, ¿no? Así que hay diferentes tipos de duelo, es algo normal que suframos después de tener esta pérdida, y cuando decimos de no presionar por estar bien, yo siempre digo que la primera vuelta es la peor. La primera vuelta es una vuelta al sol. Es un año de primeras veces. Las primeras navidades, el primer cumpleaños, el primer aniversario, ¿no? El primer verano, todas las veces que haces por primera vez algo que antes hacías de otra manera, para mí es como el ciclo vital que tienes que empezar a aprender a vivir esa nueva vida, porque lo que vas a tener es una nueva vida. Para mí acabas de decir algo muy importante y si quieres por resumir matices, Sí. para mí duelo es cambio con pérdida. Es decir, el duelo implica una pérdida, tanto lo que no vas a vivir como una pérdida de lo que ya viviste y no va a volver. Efectivamente. El duelo es pasar un año, pasar un día, es decir, ya no va a volver, ya no va a volver este momento, ya no va a volver el año pasado, no va a volver cuando mis hijos eran pequeños, no va a volver. Y da pena, claro, es que el duelo es su base más
como digo, más sana podría ser la tristeza. Eso es. Claro, tiene otras emociones asociadas, pero es la tristeza. Y también diría un poco, hablando de los duelos secundarios, que estabas comentando algo que me parecía muy interesante ahora. El tema de, efectivamente, cómo afrontar una vez que tengo un duelo, pero cuando tengo una pérdida vital, como decía Marta, el primer año, bueno, también es aprender a cómo va a ser mi vida después de que esto haya pasado, sin esta persona, sin este trabajo, sin este hijo. Has mencionado muchísimas cosas, has mencionado desde un duelo ambiguo difícil, que es tener una pérdida de un fallecido, o no fallecido, un desaparecido. En mi caso tenemos una persona en la familia, un accidente de avión, mi tío nunca apareció. Y bueno, pues es difícil, muy difícil, cómo cada uno procesa esto, porque además se junta un chico joven que nos llegaba a los 30 años, el mejor amigo, hermano de mi padre, el hijo pequeño de mis abuelos, recién casado, recién sacada la carrera de piloto comercial, había fallecido, estaban llegando cartas de Iberia, todas las compañías. Segundo vuelo comercial que hace, conjunción de circunstancias desagradables, cae en el Canal de la Mancha y no encuentra nada más que a uno de los tripulantes y un trozo del avión a los 15 días. ¿Cómo te comes esto? Yo era pequeña, yo tenía 4 años. ¿Cómo te comes esto? De manera muy complicada, porque además hay una incertidumbre grandísima, porque, claro, el cerebro, cuando no tiene la información de lo que va a ocurrir, empieza a inferir, a inventar. Y claro, al final la esperanza es lo último que se pierde también, y hasta qué punto, o sea, en qué día, en qué lugar, en qué momento dices tú, no, la lógica me dice que esto no va a ocurrir. Es muy complicado. Todo el tiempo, claro. Le pasaba a mi abuela, que pensó que en un momento dado iba a aparecer por algún sitio. Otros para vivir necesitaron cerrar, ¿no? Cerrar el tema. Y esto se acabó. Otros llorar a escondidas, otros cambiar su vida. Cambia mucho el impacto, ¿no? Entonces, bueno, pero es que esto es un duelo que llamaremos un duelo ambiguo, incluso bastante complicado. Sí. Y luego están los duelos de vida, que es qué pasa con tu yo joven, tu yo adolescente, tu yo niño, o tus hijos que van creciendo y ya no van a ser igual. El otro día me decía mi madre, ay, esa con las fotos de cuando tu hermano y tú eres pequeños, y me da una harta de llorar. Pero es sano, o sea, me refiero, creo que es sano mirar de frente. Y hablaba Marta de el dolor nos alejamos de él, pero ¿cómo no nos vamos a alejar? Tú pon tu dedo en una puerta o sobre un fuego. El dolor te hace que te alejes, tu cerebro dice, esto duele, aléjate. Pues claro que nos vamos a alejar del dolor. Del dolor que podemos elegir, por supuesto, que yo digo, oye, claro, pero del dolor emocional, que el cuerpo lo guarda en el mismo lugar que el dolor físico, en el cerebro se almacena en el mismo lugar. Si yo tengo un dolor físico y voy y me trato, me curo, me echo betadine, voy a rehabilitación, ¿cómo no voy a afrontar un dolor emocional? Si no me ha pasado, pues no lo voy a buscar. Pero si he tenido dolores emocionales, que todos hemos tenido, será bueno que vayamos a revisar cómo está esto, puesto que no lo vamos a sentir de esa manera tan fuerte como el dolor físico, pero sí lo vamos a sentir por el cuerpo, con señales que te están avisando de que hay algo ahí que hay que ir a revisar. De hecho, mi experiencia me dice que las personas que sufren un duelo, que están viviendo un duelo, afrontan de una manera más asertiva, más segura, más coherente, la nueva etapa que les toca vivir cuando están acompañados de un profesional o al menos de un ambiente seguro en el que puedan vivir el duelo que ellos necesitan, porque eso es otro temazo. No todo el mundo necesita lo mismo en un duelo. Hay gente que necesita llorar de manera expresiva, sacarlo fuera, comentarlo, hablar con gente. Sí que es cierto que cuanto más contemos la historia, mejor nos irá, porque iremos sacando fuera aquellos sentimientos y aquellas emociones, aquellas inquietudes que tenemos dentro y necesitamos sacarlo fuera para que... ver la película de para, eso para es, que te deje dar miedo, eso es. Mira, sé que aquí va a pasar, efectivamente. Y hasta ahí, entonces ya, además le bajas el volumen a la tele y ya directamente hasta ni te afecta, ¿no? Pero luego hay otras personas que prefieren estar ellos solos, racionalizar, tienen la capacidad, porque para mí es una capacidad distinta, porque no es mi manera de vivir el duelo, de aparcar y dejarlo a un lado y al menos de manera funcional que no les afecte, ¿sí? Eso no quiere decir que sea bueno ni malo, pero que tenemos que respetar los tempos y necesidades de cada uno. Y esto ocurre muchas veces, que son los motivos que puede haber disputa, por ejemplo, en una pareja, cuando fallece un hijo, ¿no? En una familia, porque cada uno de ellos puede tener necesidades distintas, ¿no? Y hay el que te dice, no, esto hay que pasar página, venga, no podemos quedarnos aquí, venga, a siguiente tarea. Y hay otra parte de la pareja que dice, oye,
que yo necesito hacer mis rituales, necesito despedirme, necesito hacer una celebración, necesito recordar de una manera más extrema, más hacia afuera, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, pero que sepamos que hay necesidades distintas y que se puede cronificar cuando yo no doy respuesta a mis necesidades, ¿no? Entonces, la parte de conocernos es imprescindible, de conocer al otro, de respetar, siempre y cuando podamos ir haciendo una vida normal, entre comillas, ¿eh? Porque al final con el duelo tú puedes hacer una vida normal, lo que pasa es que hay momentos en los que necesitas parar, igual que necesitas ir al fisio, pues igual necesitas ir a terapia o necesitas parar y hacer lo que tú necesites, ¿no? Yo creo que afrontar un duelo, que es como hemos aprendido, ¿no? Nuestro experto, nadie nos quiere invitar a que nos olvidemos ni de quiénes éramos, ni de la persona que hemos perdido, ni de lo que no habremos vivido, sino es lo que se pretende, ¿no? con esta divulgación o incluso con la terapia o con el afrontamiento del duelo, es a que puedas vivir con una relación diferente, pero con una relación nueva y que sea algo pues, que lo puedas asimilar en tu día a día. Es decir, yo no pretendo volver a ser la de 23 años que entraba, salía y tenía absoluta libertad, porque además la parte de hoy también me gusta ahora, ¿no? Es decir, ¿qué hago? Me corto también la parte de hoy y me vuelvo a la de 23 Claro. años, donde tengo el duelo. Pero sí que si eso me importa mucho, me está llamando mi cuerpo, lo necesitas volver un poco a ese lugar, es incorporarlo y poder asimilarlo y poder tener una relación pues, conmigo, como digo yo, con esa joven o con esa niña que de alguna manera está diciéndole a la adulta, oye, te falta esto, porque el otro día, dicho esto, fui a un poemario de madres y decía la autora, uno de los poemas, no me despedí de mí. O sea, ¿cuántas madres somos madres y cuando nace tu hijo, nace una madre? Es decir, aquí tenemos un nuevo cambio. Pero también cuando nace tu hijo, se le dice adiós a una no madre. Entonces, no me despedí de mí, de esa vida que había previamente. Y con esto no es ningún drama, sino simplemente son cosas que vamos como asumiendo como normales y como tenemos pérdidas, las pérdidas al final son dolores. Toda pérdida, ¿vale? Pues va a implicar un dolor más o menos sutil, más o menos llevadero. Y yo creo que esto nos invita a que lo podamos mirar de frente, de manera no es para causarte un sufrimiento, al contrario, es para tener una vida mucho más saludable y mucho más sana, mucho más coherente y más honesta con cada uno de nosotros mismos. A mirar de frente vamos a poder vivir la vida con mucha más vitalidad, porque el sufrimiento se va a ir. Es decir, cuando miras de frente el dolor y lo procesas, te va a doler, ¿eh? Claro. Pero sufrir, ya te digo yo, que después de esto no vas a sufrir. Para mí hay una cosa que es importante, que forma parte de la última fase, que es cuando convivimos con la tristeza, porque efectivamente que al final el duelo es tristeza y es pena, sí, es pena y es dolor desde la tristeza, ¿no? Desde la angustia también a veces, pero para mí lo importante es la integración de la pérdida. Creo que ahí está el kit de la cuestión. Cuando una persona, cuando somos capaces de integrar, y integrar significa qué es lo que ha pasado, crear mi propia historia. Al final, cuando yo creo la historia y me lo relato, y le doy un sentido a todo lo que ha ocurrido, aunque el sentido no sea positivo, bien, pero tiene un sentido cómo ha ido ocurriendo todo y por tanto, ahora qué es lo que debo hacer con todo esto, entonces yo lo integro, entonces cuando puedo empezar a subir esa escalada, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos del ponernos bien rápido, ¿no? De la cura rápida, es que tengo un problema, hay una solución, que es venga, sal adelante, miran tus otros hijos, miran tus padres, mira el trabajo que tienes, qué afortunada eres por todo lo que tienes más allá de lo que has perdido, ¿no? Y dices, bueno, espérate, que es que yo tengo que afrontar e integrar lo que he perdido, no solo quedarme con lo que tengo, ¿no? Entonces, a veces queremos trazar una línea recta y es cuando esa línea recta se cae. No, no, esto es una curva que baja hacia abajo, descendemos y cuando integramos es cuando poco a poco podemos ir subiendo hasta a esta nueva vida, a esta nueva etapa, ¿no? Esto que dices, a mí me viene a la cabeza una frase de nuestro profe que es de la ausencia de significado, o sea, pasar de la ausencia de significado de lo que te ha pasado a significado de la pérdida. Ausencia, ¿no? Es como cuando tú ya le puedes dar significado a esa ausencia, hemos entrado en otro estado. Bueno, Marta. Correcto. Vamos a mandarle un abrazo aquí a nuestro queridísimo José González, del que tanto hemos aprendido las dos y que ha dado mucho sentido a partes de las ausencias de mi vida. Sí, claro. Así que fíjate, en este momento el reto simplemente les diría que si tienen a alguien al lado que estén sufriendo un duelo,
que no sientan la necesidad de salvarles, Mm, que esa responsabilidad no es nuestra, que simplemente hay que estar, escuchar, apoyar y preguntar un cómo vas, en qué te puedo ayudar, que nos dejemos escuchar. Fíjate, yo haría más este reto de poder acompañar que ponernos más retos cuando estamos viendo un duelo, que bastante es ya. ¿Qué te parece? Me encanta la escucha respetuosa, ¿no? La presencia, estar ahí sin más. Eso No hay es. nada que hacer, solo estar en presencia desde el corazón. Os mandamos un beso enorme, que os vayáis con muy buena onda. Efectivamente, y bueno, pues que afrontéis los duelos pues, de la mejor manera posible y con la mayor salud para vuestra vida. Adiós.